La arquitectura del Imperio Romano es un testamento duradero de la grandeza y la ingeniería avanzada de esta antigua civilización. El Imperio Romano, que abarcó desde el siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo, dejó un legado arquitectónico que ha influido en innumerables estilos. A lo largo de más de 11 siglos, Roma forjó su historia conquistando las costas del Mediterráneo y ascendiendo para convertirse en el estado dominante de su época. En términos políticos, Roma transitó por tres sistemas: la monarquía, 753 a.C. hasta 509 a.C., la república, 509 hasta 27 a.C., y el imperio, 27 a.C. hasta 476 después de Cristo. Tanto la evidencia arqueológica como la tradición histórica afirman que Roma se estableció en el año 753 a.C., inaugurando una fase inicial de organización política de naturaleza monárquica. Con la singularidad romana de conservar todas sus instituciones nos conduce a identificar en la República al sacerdote rey, conocido como Rex Sacrorum, como una continuación de la monarquía, aunque limitado a funciones exclusivamente religiosas. De acuerdo con la tradición, Rómulo, hijo de Marte, es considerado el primer rey, con un estatus prácticamente mítico. Se le atribuye la configuración del primer sistema político de la ciudad. Después de establecer la ciudad, buscó aumentar su población mediante dos estrategias, creando un refugio en la colina del Capitolio, donde se establecieron comerciantes extranjeros y aquellos marginados de otras comunidades. El rey Tito Tasio, líder de los sabinos de Curí, protagonizó un ataque a Roma, apoderándose del Capitolio. Después de este suceso, ambas comunidades decidieron unirse y formar una ciudad única con dos monarcas, situación que perduró hasta la muerte de Tito Tasio. La lista oficial de los 7 reyes de Roma, ampliándose a 8 con la inclusión de Tito Tasio, se compone de Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. La autenticidad de los tres últimos no se pone en duda porque está respaldada por la evidencia arqueológica y las características distintivas de estos monarcas. En aquel periodo de la monarquía, la sociedad romana se dividía entre los patricios, que eran familias descendientes de los primeros pobladores y controlaban la mayoría de las tierras y el derecho de ciudadanía, y los plebeyos, que comprendían campesinos, comerciantes y artesanos sin poder político. La monarquía romana prevaleció hasta que una revolución marcó su final. Los últimos monarcas, de origen etrusco, habían conquistado Roma, dejando un legado perdurable en los aspectos cultural, religioso y político, a partir del 509 a.C. Roma adoptó la forma de gobierno republicana, la cual se mantuvo vigente durante 5 siglos hasta la proclamación del imperio a finales del siglo I a.C. La transición política de la monarquía a la república generó tensiones sociales internas que los pueblos colindantes aprovecharon para debilitar el control territorial de Roma y buscar su desaparición. Por lo tanto, durante las primeras 7 décadas de la república, Roma tuvo que reafirmar su identidad en repetidas ocasiones. Los primeros años de la república se caracterizan por la incertidumbre, producto de la confusión política reinante. Existían partidarios de la monarquía, la república, Porcena y la Liga Latina, entre otros. Aquellos que conspiraron en el 509 a.C. no tenían establecida ninguna fórmula institucional para suceder a la monarquía. Todos los historiadores coinciden en que el consulado, una magistratura doble y colegiada que perduró a lo largo de toda la república, no surgió de manera inmediata después de la expulsión de Tarquinio. La hipótesis más comúnmente aceptada postula que durante la transición de la monarquía al consulado, se atravesó una fase intermedia en la que se designaba a un praetor maximus por un año y que, posteriormente, dividiría sus funciones. Aunque se acercaba al sistema binario de los cónsules, estos seguían siendo designados como pretores, al menos hasta el 449 a.C., según la ley Valeria Horaria. Se sugiere que las supremas magistraturas no estuvieron bajo el monopolio de los patres, quienes controlaban el Senado, el ejército y los sacerdocios desde el principio de la historia de Roma, ya que se conocen instancias de plebeyos que ocuparon el consulado hasta el año 485 a.C. El clima de tensiones y conflictos en los inicios de la República llevó a las facciones más fuertes a formalizar compromisos y alianzas entre ellas a partir del 485. El patriciado mostró una actitud intransigente al tomar el control de todas las magistraturas civiles y religiosas, dejando fuera a los plebeyos de toda responsabilidad en la administración gubernamental.
Además de las tensiones entre patricios y plebeyos, la República se caracterizó por la ampliación del poder de Roma a toda la península italiana, la promulgación de la ley de las 12ª tablas en el 450 a.C. y las guerras civiles en pos de la igualdad. La ley de las 12ª tablas, así llamada por su redacción en 12 tablas, representa el código legal más antiguo de Roma y fue implementada para satisfacer las peticiones de los plebeyos. Antes de la redacción de este código, el derecho romano tenía un carácter sagrado al estar vinculado a la monarquía y al colegio de los pontífices. Con la creación de las 12ª tablas, el derecho romano pierde su carácter sagrado y se convierte en la base del derecho en el mundo occidental. Según el historiador Tito Livio, las 12ª tablas eran la fuente primordial de todo el derecho romano, tanto público como privado. En la etapa de la República, Roma logró la conquista de muchos territorios, iniciando su dominio al vencer a los pueblos de la península itálica. Derrotó a latinos, galos y griegos de la Magna Grecia en los siglos IV y III a.C. Los romanos se impusieron en el Mediterráneo occidental luego de un extenso conflicto con los cartagineses en las guerras púnicas, 264 a.C. hasta 146 a.C. En el transcurso de la Primera Guerra Púnica, 264 a.C. hasta 241 a.C., Roma se apoderó de Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la Segunda Guerra Púnica, 219 hasta 201 a.C., los romanos expandieron su influencia a la península ibérica y el norte de África, mientras que en la Tercera Guerra Púnica, 149 hasta 146 a.C., Cartago desapareció y su territorio se convirtió en una provincia romana. En el Mediterráneo oriental, vencieron a los macedonios y conquistaron Grecia, parte de Asia Menor y Siria. Posteriormente, se expandieron por Egipto y todo el norte de África. César conquistó la Galia y, en la época imperial, se llevó a cabo la conquista de Britania en el siglo II, extendiendo las fronteras a lo largo del Rin y el Danubio. Sin embargo, en el siglo I a.C., se desencadenó un periodo de crisis y conflictos internos. Las conquistas generaron abundantes riquezas en forma de botín, esclavos y tierras, resultando en la formación de grandes propiedades agrícolas trabajadas por esclavos. Esto afectó negativamente a los pequeños campesinos, quienes emigraron a las ciudades. Los más favorecidos fueron los patricios y los líderes militares. El incremento de las desigualdades sociales provocó las protestas de la plebe, como el intento de reforma agraria liderado por los hermanos Graco, tribunos de la plebe, así como las revueltas de esclavos, siendo la de Espartaco una de las más destacadas. La quiebra de los pequeños propietarios agrícolas y su migración a las ciudades, especialmente a Roma, resultaron en una marcada disminución del número de personas aptas para el ejército. Por lo tanto, fue necesario profesionalizar las fuerzas armadas mediante la reforma de Mario. Estas legiones profesionales, en un principio fieles a Roma, acabaron estando fuertemente ligadas a sus líderes militares, quienes las utilizaron para satisfacer sus ambiciones personales y políticas. A causa de conflictos y divisiones internas, se produjo la renuncia a los ideales republicanos de división del poder, con la consiguiente concentración del poder en manos de generales. Estos líderes, en algunos momentos, formaban alianzas para compartir el poder en triunviratos y en otros momentos se enfrentaban en guerras civiles, como sucedió con Sila y Mario, Pompeyo y César, y Octavio y Marco Antonio. Con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, culminó la era republicana. En el año 27 a.C., el Senado le concedió a Octavio poderes supremos, incluyendo los títulos de Imperator y Pontifex Máximo, consolidándose como el primer emperador romano y se considera que el año 476 después de Cristo marca el fin de la era romana, ya que en ese periodo, Odoacro, un general bárbaro que servía a Roma, depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. La autoridad de los emperadores abarcaba todos los ámbitos, político, militar, legislativo y religioso. A pesar de la supervivencia del Senado y otras instituciones republicanas, su control estaba en manos del emperador, quien ocupaba el cargo de por vida y designaba a su sucesor, dando lugar a la creación de dinastías. Bajo el gobierno de los emperadores, las campañas de conquista se prolongaron, y durante el reinado del emperador Trajano, 98 hasta 177 después de Cristo. El imperio alcanzó su expansión máxima. Desde la época de la República, las tierras conquistadas se habían organizado en provincias, pero su gestión experimentó mejoras durante el imperio.
Las provincias se clasificaban en aquellas gobernadas por el Senado, las más estables, y las imperiales. Los gobernadores, designados por el emperador, supervisaban la recaudación de impuestos, mantenían el orden público y garantizaban la defensa. La historia del imperio se fragmenta en dos periodos identificados como el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Esta etapa comprende el lapso que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C., con la coronación de Augusto como emperador, hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo III. Entre los años 14 y 68, los herederos de Augusto se sucedieron en el poder, siendo Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. La continuidad de esta sucesión dinástica se vio afectada por la guerra civil que se desató en el año 68 después de Cristo, involucrando a los tres emperadores que gobernaban en ese periodo. La superación de esta primera crisis en el imperio fue obra de los Flavios. Después de la era de los Flavios, se instauró la dinastía de los Antoninos, 96 hasta 193 después de Cristo, englobando a los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo, quienes siguieron una política semejante a la de los Flavios. Con la llegada de Septimio Severo al poder, se inició la dinastía de los Severos, 197 hasta 235, que contaba entre sus miembros con Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. Con el transcurso del tiempo, el poder absoluto de Roma, la sede del imperio, fue debilitándose. Desde el año 235 hasta el 300 después de Cristo, la principal prioridad de Roma fue defender las fronteras del imperio de los constantes ataques de los pueblos bárbaros y del imperio sasánida de Persia. La presión de estos pueblos llevó a que, a partir del año 235 después de Cristo, el ejército tomara el control en lo que se conoce como la anarquía militar, una etapa que se extendió aproximadamente durante 50 años. Los emperadores de esta época eran en su mayoría militares, con el único propósito de combatir a los enemigos del imperio. Estas guerras tuvieron como resultado el aumento de los costos para mantener el ejército y un elevado endeudamiento con el fin de sostenerlo. Esto condujo al empobrecimiento de la población y a la pérdida de su identidad y valores. La invasión de nuevas religiones orientales fue un aspecto de esta crisis religiosa. Diocleciano llevó a cabo la persecución de los cristianos, también llamada Gran Persecución, con el objetivo de eliminar los riesgos que representaban para el imperio. Por lo tanto, en el año 284, una revuelta militar salvó al imperio al proclamar a Diocleciano como emperador. Durante su mandato, estableció la tetrarquía, un sistema en el que el imperio se dividía entre 2 Augustos y 2 Césares. Con la llegada de Diocleciano al trono en el año 284 después de Cristo, señaló el comienzo de la era del Bajo Imperio, que se prolongó hasta la caída del imperio en el año 476 después de Cristo. Desde el año 305 después de Cristo, se desarrollaron una serie de luchas que se mantuvieron hasta el 312 después de Cristo, cuando Constantino asumió como el único emperador de Occidente y el último líder del imperio unificado. Durante su gobierno, estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio. En esta época, se efectúa el traslado de la capital del imperio hacia la antigua ciudad de Bizancio, que fue renovada y expandida bajo la decisión del emperador. A partir del 8 de noviembre de 324, fecha de su inauguración, Bizancio fue rebautizada como Constantinopla, en honor al emperador Constantino. Posteriormente, Teodosio llevó a cabo la división del imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, dando lugar al surgimiento del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente. En el año 476, se produce el colapso del Imperio Romano en Occidente. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino, perduró hasta el año 1453, año de la caída de Constantinopla, actualmente conocida como Estambul.